Mi novia dijo que necesitaba un descanso para encontrarse a sí misma, pero resulta que se inscribió en un culto que le dice cuándo puede hablar conmigo. No sé si estoy exagerando o si esto de verdad es tan extraño como me parece. Pero les contaré desde el inicio. Mi novia y yo llevamos 3 años juntos. Nunca hemos sido una pareja perfecta, claro, pero en general nos llevamos muy bien. Nos apoyamos, tenemos proyectos a futuro y, hasta hace unas semanas, creía que estábamos en la misma página respecto a nuestra relación. Por eso, cuando de repente me dijo que necesitaba un descanso para encontrarse a sí misma, me dejó completamente desconcertado. Obviamente le pregunté si había hecho algo mal, si estaba sintiendo que la relación la sofocaba, si había algo que podíamos arreglar juntos. Pero ella solo me dijo que no tenía nada que ver conmigo, sino con ella misma. Que sentía que estaba atrapada en una rutina y que necesitaba tiempo para entender quién era fuera de nuestra relación. Al principio, intenté ser comprensivo. Todos necesitamos espacio a veces, y aunque me dolía, pensé que darle ese tiempo sería lo mejor. Me dijo que no sabía cuánto tiempo tomaría, pero que me avisaría cuando estuviera lista para hablar. El problema es que, después de ese día, desapareció casi por completo. No respondía mensajes, no contestaba llamadas, y su cuenta de Instagram, que solía actualizar con frecuencia, quedó inactiva. No quería ser el novio paranoico que persigue a su pareja cuando ha pedido espacio, así que intenté aguantarme las ganas de insistir. Hasta que, un par de semanas después, una amiga en común me envió un mensaje diciéndome que había visto a mi novia en Instagram de otra persona, en lo que parecía ser un retiro espiritual. Me pasó la publicación, y efectivamente, ahí estaba ella, sentada en círculo con un grupo de personas en una especie de cabaña en medio del bosque. La descripción del post decía algo como: liberando el alma de las ataduras del mundo exterior. El camino a la verdad es solitario, pero necesario. Y ahí fue cuando empecé a preocuparme. Fui directo al perfil de la persona que subió la foto y descubrí que estaba lleno de publicaciones sobre romper con la Matrix, deshacerse de las ataduras emocionales, y liberar el potencial humano a través del desapego. También había un montón de frases vagas sobre trascender las limitaciones impuestas por la sociedad, lo cual, no voy a mentir, me dio muy mala espina. Lo peor fue que cuando intenté escribirle a mi novia para preguntarle si estaba bien, finalmente me respondió, pero su mensaje fue completamente frío y ajeno. No puedo hablar contigo ahora, pero confía en que esto es lo mejor para mí. Eso fue todo. Ahí fue cuando mi mente se llenó de preguntas. ¿Desde cuándo estaba interesada en este tipo de cosas? Nunca había mencionado nada sobre un retiro espiritual ni nada parecido. ¿Por qué no me contó antes de irse? ¿Por qué hablaba como si ya no fuera ella misma? Pasaron más días y no obtuve más respuestas. Mientras tanto, investigué más sobre el grupo detrás del retiro. Parecía ser una especie de organización de crecimiento personal, pero había muchos testimonios confusos sobre su funcionamiento. Algunas personas hablaban de transformación positiva, pero otros mencionaban dinámicas de control, manipulación y aislamiento de los seres queridos. No quiero sonar paranoico, pero esto está empezando a parecer más un culto que un simple retiro de autodescubrimiento. Así que ahora estoy aquí, sin saber qué hacer. ¿Estoy exagerando? Han pasado varias semanas desde que mi novia me envió ese mensaje extraño y, honestamente, no he podido sacarme de la cabeza la sensación de que algo anda terriblemente mal. Intenté respetar su espacio, pero al mismo tiempo no podía ignorar la sensación de que no se había ido solo para encontrarse a sí misma, sino que estaba envuelta en algo mucho más oscuro. Así que hice lo que cualquier persona preocupada haría, investigué más sobre el grupo. Encontré una página web poco detallada que hablaba sobre despertar la conciencia superior y liberarse de las cadenas de la sociedad, pero sin explicar concretamente qué hacían. También encontré un foro donde varias personas compartían experiencias con comunidades similares, y ahí fue cuando empecé a preocuparme de verdad. Muchos decían que estos grupos empiezan con sesiones de retiro pacíficas, promoviendo la idea de reencontrarse con uno mismo. Luego, poco a poco, comienzan a implantar la idea de que el mundo exterior es una distracción y que solo dentro de la comunidad pueden alcanzar su verdadero potencial. Lo más preocupante era el patrón repetitivo que mencionaban. Aislamiento emocional. La primera fase consistía en alejarse de su entorno habitual y cortar contacto con seres queridos. Cambio de mentalidad. La persona empezaba a hablar de forma diferente, repitiendo frases prefabricadas sobre la verdad universal. Dependencia.
En este punto, la persona ya no tomaba decisiones por sí misma, el grupo lo hacía por ella. ¿Y adivinen qué? Mi novia parecía estar siguiendo ese patrón al pie de la letra. Finalmente, después de varios intentos, ella me respondió. Fue una conversación breve, pero suficiente para darme cuenta de que la persona con la que hablaba ya no era la misma que conocía. Cuando por fin logré que atendiera una llamada, lo primero que noté fue su tono de voz, sereno, casi mecánico, como si estuviera recitando algo aprendido de memoria. No quiero que te preocupes por mí, de verdad estoy bien, dijo. Pero, ¿por qué desapareciste de esa manera? Ni siquiera me dijiste a dónde ibas. Hubo una pausa. Luego, su respuesta. Es porque necesitaba liberarme de las expectativas que me atan a mi antiguo ser. ¿Perdón? Intenté preguntarle más sobre lo que estaba haciendo, pero cada respuesta era una versión distinta de todo está fluyendo como debe o las conexiones con el pasado deben romperse para poder evolucionar. En un momento, mencionó que su guía le había enseñado la importancia de dejar atrás relaciones que impiden su crecimiento. ¿Quién es tu guía? Pregunté, sintiendo una punzada de alarma. Alguien que ha trascendido las limitaciones de este mundo. Él nos muestra el camino. Definitivamente, esto no era solo un retiro espiritual. Intenté razonar con ella, le recordé todo lo que habíamos vivido juntos, le dije que su familia estaba preocupada, que esto no sonaba como algo que ella haría. Su respuesta fue la que más me preocupó de todas. No debes aferrarte a la ilusión del control. Las emociones nos atan a la rueda del sufrimiento. Ese no era el lenguaje de mi novia. Era el lenguaje de alguien que había sido condicionado para responder de una forma específica. Lo peor fue cuando le pedí que volviéramos a vernos. No puedo. Debo pedir permiso para salir del programa. ¿Permiso? ¿A quién? A mi guía. Él sabe lo que es mejor para mí. En ese momento, sentí que la perdía. Antes de que pudiera insistir más, me dijo que tenía que irse. Me pidió que confiara en su proceso y que no intentara contactarla más hasta que estuviera lista para hablar conmigo de nuevo. Y luego, simplemente colgó. ¿Qué hago ahora? Estoy completamente confundido y asustado. Mi novia no era así. Nunca había hablado de este tipo de cosas, nunca había mostrado interés en estos temas ni había mencionado a ningún guía que tomara decisiones por ella. Tengo miedo de que la estén manipulando. He leído testimonios de exmiembros de grupos parecidos y la mayoría dice que una vez que caes en su dinámica, es difícil salir. Te convencen de que las personas externas no entienden la verdad y de que solo dentro del grupo pueden estar a salvo. No sé qué hacer. Su familia también está preocupada, pero no tenemos forma de sacarla de ahí sin que ella misma quiera salir. Han pasado unas semanas desde la última vez que hablé con mi novia, y la situación ha ido de mal en peor. Después de esa llamada extraña en la que me dijo que debía pedir permiso para hablar conmigo, intenté darle espacio con la esperanza de que ella misma se diera cuenta de lo que estaba pasando. Pero lo que sucedió en su lugar me dejó claro que esto no es solo una fase. Recibí un mensaje de su madre, quien estaba aún más preocupada que yo. Me dijo que había intentado visitarla en el centro donde estaba, pero no la dejaron entrar. Un hombre con un aire demasiado tranquilo le dijo que su hija estaba en un proceso de purificación y que las distracciones externas podían afectar su crecimiento. Cuando ella insistió en verla, le dieron la opción de agendar una reunión supervisada dentro de las instalaciones. ¿Supervisada? Ahí fue cuando me di cuenta de que esto ya no era solo un retiro extraño. Después de hablar con su madre, decidimos que teníamos que hacer algo. Buscamos testimonios en línea y encontramos casos de personas que habían logrado sacar a sus seres queridos de cultos similares. Casi todos coincidían en que la mejor forma de hacerlo era estableciendo contacto de una manera en la que la persona no se sintiera atacada. Con eso en mente, planeamos visitarla juntos, fingiendo que solo queríamos verla y que respetábamos su decisión. La idea era encontrar la manera de que saliera del lugar, aunque fuera por unas horas, para poder hablar con ella sin la influencia de su guía. Cuando llegamos al lugar, nos encontramos con una especie de complejo en medio del bosque. No había carteles ni indicaciones, solo una entrada de madera con un símbolo extraño en la parte superior. Nos recibió una mujer vestida con túnicas blancas, con una sonrisa demasiado ensayada. ¿En qué puedo ayudarles?
Explicamos que solo queríamos ver a mi novia. La mujer asintió y nos hizo esperar en una pequeña cabaña mientras iba por ella. Cuando mi novia entró, casi no la reconocí. No porque su apariencia hubiera cambiado mucho, sino porque su expresión era completamente diferente. No había rastro de la persona llena de vida con la que había estado durante 3 años. En su lugar, tenía una mirada serena, casi vacía, como si estuviera viendo a través de mí en lugar de mirarme directamente. Nos sentamos y, durante un rato, intentamos hablarle con calma. Su madre le dijo que la extrañaba, que solo quería asegurarse de que estaba bien, que respetaba sus decisiones pero que le preocupaba la forma en que este grupo la estaba alejando de todos. Pero ella no reaccionaba. Cada cosa que le decíamos era respondida con frases prefabricadas. El apego es la raíz del sufrimiento. Deben aprender a dejarme fluir. Intenté conectar con ella de otra manera. Le recordé nuestras memorias juntos, los planes que teníamos, los momentos en los que soñábamos con viajar por el mundo. Por un segundo, creí ver un destello de duda en sus ojos. Eso era antes. Dijo, con un tono que sonó menos seguro de lo que esperaba. Ahora he encontrado mi camino. Pero cuando intenté insistir más, la mujer de la túnica blanca entró de nuevo. Lamento interrumpir, pero su tiempo ha terminado. ¿Qué? Apenas llevamos unos minutos. Protesté. Debemos proteger el equilibrio de nuestra comunidad. No podemos permitir que se siembren dudas en la mente de nuestros miembros. Mi novia se puso de pie sin decir nada más. Cuando le pedí que, al menos, nos diera la oportunidad de verla de nuevo, me respondió con algo que me heló la sangre. Si el universo lo desea, nos volveremos a encontrar. Y se fue. Salimos de ese lugar con una sensación horrible. Parecía que cuanto más intentábamos acercarnos, más lejos la empujábamos. Buscamos ayuda en línea, hablamos con personas que habían pasado por algo similar, pero todas las respuestas eran las mismas: no puedes ayudar a alguien que no quiere ser ayudado. Pero, ¿qué pasaba si ella no tenía elección? ¿Y si estaba siendo manipulada hasta el punto en que ya no podía pensar por sí misma? Intenté escribirle, llamarla, incluso contacté a algunos de sus amigos para ver si habían podido hablar con ella. Nada. Había desaparecido otra vez. Fue entonces cuando, una noche, recibí un mensaje de un número desconocido. Sé lo que le está pasando a tu novia. Si de verdad quieres ayudarla, hablemos. El mensaje no tenía firma ni más detalles. Solo eso. Lo primero que pensé fue que podía ser una trampa. Pero, ¿y si no lo era? ¿Y si alguien realmente estaba tratando de advertirme de algo? Así que respondí. ¿Quién eres? ¿Qué sabes de ella? No recibí respuesta de inmediato. Pasaron unas horas, hasta que finalmente llegó un mensaje nuevo. Fui parte del grupo. Sé lo que hacen. Si esperas demasiado, la perderás para siempre. Y ahí fue cuando me di cuenta de que esto iba mucho más allá de lo que había imaginado. No podía ignorar el mensaje del desconocido. Era la primera vez que alguien con información real sobre este grupo me contactaba, y aunque no sabía si podía confiar en él, tampoco tenía muchas opciones. Decidí responder. ¿Cómo sé que no eres parte de ellos? Desconocido, porque yo también estuve ahí. Sé lo que le están haciendo. Si esperas demasiado, no va a volver. ¿Cómo te saliste? Desconocido, no fue fácil. No te puedo contar todo por mensaje. Nos tenemos que ver en persona. Aquí fue cuando mis alarmas se encendieron. ¿Y si era una trampa? ¿Y si este tipo solo intentaba meterme más en el problema? Pero la verdad es que ya no podía darme el lujo de dudar. Acepté. Nos encontramos en una cafetería a las afueras de la ciudad. Era un hombre de unos 30 años, con una mirada cansada y nerviosa. Apenas se sentó, fue directo al grano. Tienes que sacarla de ahí antes de que sea demasiado tarde. Le pedí que me explicara exactamente qué era ese lugar y qué estaba pasando con mi novia. Lo que hacen no es ilegal a simple vista, pero está diseñado para romperte. Te convencen de que el mundo exterior es una distracción y que la única forma de encontrar la verdad es entregarte completamente a la comunidad. Pero eso no es todo. Hizo una pausa,
como si le costara decir la siguiente parte. Una vez que estás dentro, es casi imposible salir. Pero tú lo hiciste. Sí, y me costó muchísimo. Tu novia todavía no está completamente absorbida, pero si no haces algo pronto, la perderás. Me contó que después de unas semanas, a los miembros nuevos los hacen demostrar su compromiso. Al principio, es solo distanciarse de sus seres queridos. Luego, entregar posesiones materiales. Y después, depender completamente del grupo. Si llega a ese punto, no va a responderte más. No porque no quiera, sino porque van a asegurarse de que no pueda. Mi sangre se heló. ¿Cómo la saco de ahí? El tipo suspiró y miró alrededor como si tuviera miedo de que alguien nos estuviera escuchando. No puedes convencerla con palabras. Tienes que hacer que dude por sí misma. Me explicó que la única forma de sacar a alguien de un culto es sembrar una grieta en su creencia. Una duda, por pequeña que sea. Algo que la haga cuestionarse si lo que le están diciendo es cierto. Tienes que hacerle recordar quién era antes de que llegara ahí. Pero sobre todo, tienes que separarla físicamente de ellos, aunque sea por un momento. Aquí fue donde la cosa se puso más complicada. El grupo no dejaba salir a sus miembros fácilmente. Pero según mi contacto, había una forma de verla sin supervisión. Cada cierto tiempo, permiten que los nuevos miembros salgan a hacer mandados para la comunidad. Si puedes encontrarla en ese momento, tal vez tengas una oportunidad. Era un plan riesgoso. Si la sorprendía en el momento equivocado, podía rechazarme de inmediato. Pero si lograba sembrar la duda en su mente, tal vez podría recuperarla. Tuve que esperar casi 2 semanas para que llegara la oportunidad. Mi contacto me avisó que mi novia y otros miembros estarían en una tienda comprando provisiones. Fui al lugar y esperé, intentando actuar con normalidad para no llamar la atención. Cuando la vi entrar, me temblaron las manos. Se veía diferente. Más delgada, con ropa simple y un rostro inexpresivo. Pero era ella. Esperé a que se separara del grupo para acercarme. No grites. No me delates. Solo escúchame, le susurré cuando estuvo lo suficientemente cerca. Me miró con los ojos muy abiertos, sorprendida pero sin alejarse. Por favor. Solo dame 5 minutos. Respiró hondo, miró a su alrededor y finalmente asintió. Nos alejamos un poco, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba hablando con ella y no con una versión programada de sí misma. ¿Por qué estás aquí? Susurró, con una mezcla de miedo y confusión. Porque te amo y estoy preocupado por ti. No deberías estar aquí. Solo dime la verdad. ¿Eres feliz ahí dentro? ¿De verdad sientes que esto es lo mejor para ti? Su expresión cambió por un instante. Vi un destello de duda. Me están ayudando a encontrarme a mí misma. ¿O te están diciendo quién debes ser? Se quedó en silencio. Por favor, solo recuerda quién eras antes de todo esto. Antes de que pudiera responder, uno de los miembros del grupo la llamó. Se tensó y me miró con pánico. ¿Me tengo que ir? No. Tienes que elegir. No dejes que decidan por ti. La persona del grupo se acercaba. Mi novia estaba a punto de volver con ellos. Pero entonces, pasó algo que no esperaba. Me miró una última vez y dijo: voy a intentarlo. Y con eso, se fue. No sé si significa que ya tengo una oportunidad real de sacarla de ahí, pero por primera vez en meses, vi algo en sus ojos que no había visto antes, duda. Tal vez todavía hay esperanza. Después de nuestro breve encuentro en la tienda, pasé días enteros esperando una señal de mi novia. Algo que me indicara que realmente estaba dispuesta a salir de ahí. Pero no llegó nada. Empezaba a pensar que tal vez la había perdido de nuevo cuando, una noche, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Tengo miedo. Creo que quiero salir, pero no sé cómo. Era ella. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Traté de no asustarla ni presionarla, así que respondí con calma. Estoy aquí. Lo haremos juntos. Pero tienes que decirme qué necesitas. Tardó casi 1 hora en responder. No me dejan salir sola.
Nos monitorean. Si me atrapan intentando irme, no sé qué pasará. Era peor de lo que pensaba. No solo la estaban aislando emocionalmente, sino que la estaban reteniendo activamente. Sabía que no podíamos ir a la policía sin pruebas concretas de que la estaban reteniendo contra su voluntad. Y aunque su familia estaba dispuesta a actuar, forzar su salida sin que ella estuviera completamente segura podía hacer que se aferrara aún más al culto. Entonces, mi contacto, el exmiembro que me ayudó, me dio una idea. Dile que pida salir sola, que lo haga parecer como si fuera algo que el grupo quiere. Tiene que jugar con sus reglas hasta que esté afuera. Era arriesgado, pero era la mejor opción. Así que le escribí. Diles que necesitas irte por unas horas para hacer una reflexión personal. Que te has sentido abrumada y necesitas un espacio para alinear tu energía. Dales lo que quieren escuchar. Ella dudó, pero al final aceptó intentarlo. Pasaron 3 días sin noticias. Creí que la habían atrapado, que la habían convencido de quedarse o que habían cortado su comunicación conmigo. Hasta que recibí otro mensaje. Lo logré. Me dejaron salir unas horas. Estoy en la estación de autobuses. Salí corriendo sin pensar en nada más. Cuando llegué, la vi sentada en una banca, abrazándose a sí misma como si intentara desaparecer. Se veía pálida, ojerosa y más delgada de lo que la recordaba. Cuando me vio, su rostro pasó de la confusión al alivio y, finalmente, al llanto. No dijo nada al principio, solo se aferró a mí como si estuviera volviendo a la realidad después de un largo sueño. ¿Estás lista para irte? Le pregunté en voz baja. Se quedó en silencio por un momento y luego asintió. Llevarla de vuelta con su familia no fue el final de la historia. Sacar a alguien de un culto no significa que la influencia desaparezca de inmediato. Durante las primeras semanas, tuvo episodios de culpa y ansiedad, creyendo que había traicionado a su guía y que nunca encontraría la paz. Era como si su mente estuviera dividida entre la persona que era antes y la que le habían obligado a ser. Le tomó tiempo procesarlo. Se resistió. Quiso volver. Y, por un instante, pensé que iba a hacerlo. Pero entonces, una noche, mientras hablábamos, me miró con lágrimas en los ojos y dijo: No puedo creer que estuve tan cerca de perderlo todo. Ese fue el momento en que supe que estaba de vuelta. Ahora está en terapia, reconstruyendo su vida poco a poco. No es fácil, pero está avanzando. Y aunque todavía hay días en los que duda, ya no está atrapada. Intentamos denunciar al grupo, pero como suele pasar en estos casos, no había evidencia suficiente para que las autoridades intervinieran. No la secuestraron físicamente ni la retuvieron contra su voluntad de una manera obvia. Todo fue manipulación psicológica. Sin embargo, algunas familias de otras víctimas se unieron a la causa, y con suerte, en algún momento lograrán exponer lo que realmente ocurre ahí dentro. Nunca pensé que algo así podría pasarle a alguien cercano a mí. Pero aprendí que cualquiera puede ser vulnerable en el momento adecuado. No importa cuán fuerte o inteligente sea una persona, la manipulación psicológica puede alcanzarnos si estamos en el lugar equivocado en el momento equivocado. Lo más importante que saqué de todo esto es que no puedes obligar a alguien a salir de un culto. Solo puedes hacer que empiece a dudar. La duda es lo que los hace débiles. Y, al final, es lo único que puede romper su control. Espero que nuestra historia sirva para ayudar a alguien más que pueda estar pasando por lo mismo. Y si alguna vez sospechan que alguien que aman está atrapado en algo así, no se rindan. A veces, la diferencia entre perderlos para siempre y recuperarlos es un solo momento de claridad. Gracias a todos los que me apoyaron en este proceso. Ojalá nadie más tenga que pasar por esto. No se te olvide darle like si te ha gustado y suscríbete para más historias de Reddit.